Desde junio se ha frenado el proceso de desinflación. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Ahí está. Sí, me lo habían enviado recién. Yo decía, ¿quién es este que puso esto? Bueno, ¿querés leerlo? ¿Lo querés poner ahí? Sí, dice en el gráfico 3 se muestran dos mediciones de la tasa de inflación. En amarillo, este es el gráfico, ¿no? Ahora si querés después lo mostramos. Dice en amarillo la que mide y publica mensualmente el INDEC y en rojo la que elabora diariamente PriceStats basada en información online y publica Alberto Cavallo. Se ve claramente en el gráfico que la de PriceStats marca con precisión los cambios de tendencias, pero en general se ubica algo por debajo de la tasa medida por INDEC. La diferencia se debe a que PriceStats recoge precios de los bienes, pero no de servicios, dado que estos no aparecen online con regularidad. Dos observaciones, dice, son relevantes para el análisis de la marcha del proceso de desinflación. Primero, la tasa de inflación descendió rápidamente desde diciembre hasta mayo. Segundo, desde mayo en adelante y hasta septiembre incluido, esto último según indica la estimación diaria de PriceStats, que aún no ha publicado el INDEC, el proceso de desinflación se ha frenado en el entorno del 4% mensual, según INDEC, y 3% según PriceStats. El Pero gobierno no anda un espera. poquito para arriba, mostrar el gráfico. Así mostrás el gráfico. Un poquito más Ahí arriba. está, ahí está. Ahí ¿Lo está. ves? ¿Ves? Ahí está. Que se frenó lo que venimos diciendo. Sí, Está estabilizado ahí. Sí. sí. Entonces dice, el gobierno no esperaba este freno, que ocurriera este freno. El gobierno ha venido trabajando con la idea de que siendo 2% mensual el ajuste del tipo de cambio oficial, la tasa de inflación debería converger hacia 2%. Esto se puede visualizar en las proyecciones de inflación contenidas en el proyecto de presupuesto que fueron elaboradas en el mes de julio. A ver. Dice, ¿lo ves? Claro, porque dice Cavallo, bueno, eh, el presupuesto con el IPC 18% el año que viene y el tipo de cambio oficial en 1.207 pesos, fue elaborado en el mes de junio, Julio. Sí, julio. sí. Entonces ahí dice, Porque el gobierno sacó en ese momento un borrador del presupuesto y después, no sé por qué no lo actualizaron, después dijeron que ahora cuando presentaron el presupuesto del 15 de septiembre dijeron que todas las proyecciones se habían hecho en julio de este año. dice, viniendo del 4% de inflación en junio, se estimaba un 3% de inflación para julio y del 2% a partir de agosto. Al mantenerse la tasa de inflación alrededor del 4% en julio y agosto, ahora en septiembre, para que se puedan lograr las metas de inflación del presupuesto, la inflación debería ser del 1,2% mensual hasta diciembre y del 1,4% mensual. ¿Qué hiciste el lío? Promedio ¿Lo saqué? Lo 25, saqué. 2025. Para que. Pero lo saqué, Montenegro, espera que hice el lío. Está bien. Pero bueno, lo que está diciendo Cavallo es un poco. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. Lo que está ¿Lo ponés diciendo vos? es que se frenó el proceso de desinflación, un poco lo que él venía planteando, ¿no? Que iba a haber un límite al proceso de desinflación que tenía que ver con la, lo que él llama la inflación inercial, ¿no? Mm. Eh, y que esto no lo esperaba el gobierno y por eso ahora también está postergando aumento tarifario y haciendo otros toqueteos. Claro, dice que el gobierno esperaba, ¿se acuerdan que estaba también en las previsiones del Banco Central, que después no las publicaron más, de que ya la inflación convergiera al 2% en agosto, ¿no? 3% en julio, bueno, un poco eso es lo que plantea. Entonces, pone este gráfico donde dice que efectivamente, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Que este es el IPC, el azul más oscuro, este es el REM, el más clarito, la herramienta de expectativa de mercado,
Y esto es lo que esperaba la proyección presupuestaria, ¿no? Y acá esto debe ser para en septiembre para 2025. La fuerte diferencia entre las proyecciones oficiales y las expectativas del mercado, que son un espejo de la diferencia que ya existieron en julio y agosto entre aquellas proyecciones y la tasa de inflación publicada por Index, se explican porque el mercado tiene una teoría de la inflación diferente a aquella con la que elabora sus proyecciones el gobierno. Y después explica por qué se frenó el proceso de desinflación, ¿no? ¿Lo tenés ahí, Claudio, para leerlo vos? No. ¿Qué pasa? ¿Te lo afanaron de la computadora? ¿Lo sacaron? No, a mí a vos te bloqueó Amazon, a mí me bloqueó Caballo. Te bloqueó No, Caballo. mentira. Bueno, entonces leo yo, ¿no? Porque me dicen que una explicación intuitiva es que haya hasta mayo la fuerte. Una implicación intuitiva es que hasta mayo, la fuerte recesión provocada por el ajuste fiscal ayudó al proceso de desinflación porque provocó una disminución profunda y sostenida de la demanda de consumo e inversión. Pero a partir de junio, y sobre todo durante julio, agosto y septiembre, la incipiente reactivación de la demanda, impulsada por un aumento de salarios reales y la expansión del crédito del sector privado, ha dejado de empujarla a la desinflación. Para explicar la inflación, el mercado y la mayoría de los economistas profesionales consideran que existen factores de inercia que además se corresponden con el aumento de los agregados monetarios relevantes, el M2 y los préstamos al sector privado. Desde el mes de junio, estos agregados vienen creciendo al doble del ritmo del ajuste del tipo de cambio oficial y con los anuncios que se vienen formulando en materia de política monetaria, aun cuando no se emitiera dinero para comprar reservas, todavía esos agregados podrían seguir creciendo a ese ritmo e incluso un ritmo mayor por el mecanismo de creación de liquidez bancaria por la venta del EFI al Banco Central. La expansión de los agregados monetarios que impedirían que la inflación converja a tasa de inflación de entre 1 y 2% mensual al mismo tiempo ayudarían a que se consolide la incipiente recuperación del nivel de actividad económica, es decir, el gobierno está usando esa expansión monetaria con el atraso cambiario y todo eso para la incipiente recuperación del nivel de actividad económica que ya insinúan los indicadores de julio y agosto. Y ahí muestran los indicadores de actividad ADEFA, que volvió a subir en septiembre, en el tema autos. Las proyecciones que acompañan al proyecto de presupuesto para 2025 en materia de crecimiento del PBI son más realistas que las que se refieren a la tasa de inflación. El PBI se proyecta que se recupere un 5% en 2025. Además, se espera un crecimiento sostenido del PBI en los años siguientes. Bueno. En 2025, el crecimiento proyectado del PBI está impulsado principalmente por la industria y el comercio, con incremento del 6,2, 6,7. Mientras tanto, el sector agrícola avanza un 3,5 tras la recuperación de la cosecha del año anterior. En resumen, los sectores relacionados con bienes crecen en promedio un 5,6, superando los servicios que aumentan 4,4. En el lado de la demanda se espera una recuperación en todos los componentes, en particular el consumo privado crece 4,5 y la inversión 9,9. La posibilidad de que durante el cuarto trimestre madure la idea de poner en marcha un plan de estabilización que combina libertad y unidad cambiaria con un régimen de competencia de monedas. Eso dice Cavallo. ¿Está enunciando eso? Sí, ¿Vos no lo estás ni viendo, Claudio? no, estoy viendo, pero no me queda claro si la posibilidad de que durante ¿existe la posibilidad o no existe la posibilidad? Eso no lo dice. A ver, si se analizan con cuidado las propuestas de Milei, candidato en materia de organización cambiaria y monetaria, se advierte inmediato que tiene muy poco que ver con el tipo de manejo cambiario y monetario con el que el equipo económico luchó contra la inflación en los primeros 9 meses de gobierno. El resultado del blanqueo, sobre todo en materia de entrada de dólares al sistema bancario y el aumento de capacidad prestable de los bancos del sistema privado, tanto en dólares como en pesos, puede crear las condiciones para que comience a funcionar el sistema de competencia de moneda. Para ello será necesario permitir que funcione al menos un mercado cambiario y financiero libre. Bueno, y vuelve con la de siempre, poner el mercado financiero libre, sin restricción al movimiento de capitales. Y el reajuste de precios relativos debería completarse dentro del cuarto trimestre del año. En ese caso, si bien la proyección de inflación del proyecto de presupuesto para todo 2024 quedaría completamente sobrepasada, podrían hacerse realidad tanto la proyección de inflación como la de reactivación de la economía contempladas en el proyecto de presupuesto para todo el año 2025.
Bueno, le vuelve a plantear, ¿no? En un adendum de este post explicaré las consecuencias que caben esperar de una decisión de esta naturaleza y las precauciones que deberán tomarse para que los anuncios sean creíbles e influyan rápidamente sobre la expectativa. Por supuesto, ninguno de esos anuncios debería hacerse sin un acuerdo previo con el FMI. Es decir, le vuelve a decir que tienen que unificar el mercado cambiario o desdoblarlo, poner un mercado financiero libre y un Y que oficial. acuerden con el fondo, y que acuerden con el fondo. Pero en ese libre sin cepo y demás. Bueno, me parece que no cambia mucho lo que dice siempre Cavallo respecto a lo que hay que hacer, pero bueno, lo que ratifica es un poco lo que están viendo todos, que ahí el sendero de desinflación se estancó, ¿no, Martín? Sí, y te agrego algo que tiene que ver con algo que dijo Caputo con Majul ayer respecto de la salida del cepo y también del acuerdo con el fondo que acaba de mencionar Claudio, y que deja entrever algunas cosas, porque Caputo dice que no saben todavía, no han decidido si le van a pedir más plata al Fondo Monetario y que si estuviera esa más plata, podrían salir del cepo de una manera más de shock y menos gradual. Claro, Entonces, esto él muestra lo que algunas cosas dice de es, las que... depende, dice, no decidimos qué hacer con el fondo, depende de qué y de qué hagamos con el cepo, es decir, de la manera de salir del cepo, dice, o de shock o gradual. Y él dijo más de una vez que va a ser gradual, no va a Sí. ser de shock. Dice que no están dispuestos y no necesitan pasar por ninguna disrupción del mercado cambiario, ninguna. O sea, cuando todos Sí, acá sí. hablan de, bueno, un salto del 20, un salto del 30, un salto del 15, él dice ninguna. Sí, sí. No, dice, el país no Ninguna. Mirá, soporta más volatilidad. es muy simple. El fondo te decía en marzo que ya te había quedado, marzo, abril, que ya te había quedado atrasado el tipo de cambio. Sumale toda la inflación que tuviste de marzo y abril Claro, y hacé la cuenta de cuánto piensa el fondo que tiene que estar el tipo de cambio. En aquel entonces creo que te decía 20%, que te había quedado atrasado el tipo de cambio. Es decir, ahora debe ser entre 30 y 40. claro. Digamos. Entonces el fondo está viendo en vez de $1 a 1.000, te debe estar diciendo un dólar entre 1.300 y 1.400. Ese es el dólar de unificación cambiaria. Y vos podés decir, bueno, no, pero dame todos los dólares y yo unifico si están los dólares a 1.100 y vamos a unificar así. Pero ¿quién va a querer flotar a 1.100 cuando el fondo te está diciendo desde marzo que ese es un dólar que está desalineado? ¿Se entiende? Sería kamikaze. Digamos, que agarrás, unificás a un dólar de 1.100 único y ¿quién te va a dar los dólares para qué? Y después te van a decir, no vendas nada, porque si vas a vender, deja que se equilibre el mercado en un valor. ¿Se entiende? Por algo tenés cepo. Justamente porque considerás que este tipo de cambio no es el tipo de cambio de equilibrio. Si no tuviera cepo, cualquiera podría ir a comprar y se vería cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Si mantenés el cepo a rajatabla es porque pensás que no es el tipo de cambio de equilibrio. Pero además te lo puso el fondo en el último informe, pero que ya quedó desactualizado, te lo decía entonces, cuando el dólar no estaba tan atrasado como ahora. ¿Y por qué está más atrasado? Y pues seguiste de largo con el 2% mensual y la inflación a más del doble. Entonces, me parece que es muy elemental el razonamiento, que si el gobierno quiere acordar con el fondo y que el fondo le ponga un paquete de guita para garantizar los vencimientos de deuda y terminar de estabilizar en la macro, y el fondo le va a decir, bueno, sí, pero ¿cómo vas a unificar el tipo de cambio? ¿A qué valor vas a unificar el tipo de cambio? Y después habrá que ver cuál es el régimen cambiario. Yo, no sé, no lo veo al gobierno en medio de todo lo que tiene que hacer, que es básicamente hacer esto, desinflacionar, que las importaciones, lo que contamos, que la inflación, están festejando como un gol que baja a 0,2, 0,3 un mes, 0,4, 0,5. Es decir, estamos contando de a décimas. No lo veo jugarse a una unificación, aunque sea, no sé, 20% más alto el tipo de cambio, no lo veo porque, bueno, eso le va a generar, bueno, como dice Cavallo les dice, bueno, miren, tienen que hacer otro esquema cambiario. Eso le va a generar que la inflación no va a ser la que ustedes esperan ahora en 2024. Por eso dice el cuarto trimestre, ¿no? El último trimestre de este año.
pero después le pone el chupetín allá adelante, ¿no? Le dice, no, pero ojo que van a poder crecer y van a bajar fuerte la inflación definitivamente el año que viene estabilizando. Es un chupetín interesante, pero el gobierno dice, mirá, yo vivo en el presente, no vivo en las proyecciones que me hagan para el año que viene, y por eso me parece que está ahí la cosa trabada.